Bueno, nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que oyen por estos medios la predicación del mensaje, la palabra de Dios. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, porque sé que estos mensajes llegan por las redes a distintos lugares. Después de haber orado al Señor por su ayuda, por su protección para con todos, quisiera cantar en el himno 155 de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor en Venezuela y en el mundo entero. El himno 155, la primera estrofa: cuando la trompeta del Señor se toque la final, con fulgor apunte el día eterna, y los redimidos suban a su casa celestial. Cuando allá se pase lista yo estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cierto estoy que por su gracia allí estaré. Es un precioso himno, es de 3 estrofas, pero por el tiempo nada más canto la primera. La última dice: trabajar es mi deseo sin cesar por el Señor, siempre hablando de su gracia y de su amor. Cuando acabe aquí mi obra y me llame el Salvador, cuando allá se pase lista, yo estaré. Todo el deseo de todo salvado es predicar el mensaje de salvación, repartir algún folleto, de cualquier manera comunicarle el plan de salvación al que no es salvo, porque nosotros también un día escuchamos, gracias al Señor, a los vasos que Él utilizó, y es una cadena desde que el Señor predicó, comenzó, mandó y dijo que comenzaran desde Jerusalén y se predicase el arrepentimiento para perdón de pecado por la fe en el Señor Jesucristo. La salvación no es de otra manera. Quisiera leer en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13, el título dice: la venida del Señor. Es un evento que se acerca cada vez más y quisiera hablarlo en 3 tiempos, que fue hablado por el mismo Señor Jesucristo a sus discípulos, y el apóstol Pablo, el que salvó al Señor, fue instrumento para llevar el mensaje a los gentiles, y gracias al Señor nosotros somos salvos, gracias primeramente al Señor y al esfuerzo y el amor de estos hermanos, estos apóstoles. El mensaje se empezó a expandir y ellos sufrieron el vituperio por predicar el mensaje de salvación, y fueron martirizados y todos llevados a la muerte por la fe en el Señor Jesucristo. Y el único que no pasó por esta experiencia de la muerte en atroz, así como asesinaron a Pedro y a otros creyentes, a estos creyentes, al apóstol Pablo y a todos, pero fue desterrado en la isla de Pasmo. Y él también habló sobre el evento del arrebatamiento. De distintas maneras lo comunicaron, pero ellos lo comunicaron. El apóstol Pablo fue un poco más directo en esto, el Señor Jesucristo también, pero los discípulos tal vez no lo entendían de esa manera. Voy a leer la primera de Tesalonicenses y después, con el transcurso, voy leyendo otras escrituras.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor nos pueda ayudar con su palabra, que pueda ser bendecida. Bueno, hermanos y queridos amigos y amigas que no son salvos, el ser humano en esta tierra nació pecador, destituido de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Aún nosotros, los que somos salvos, nuestras almas alcanzaron salvación, nuestros corazones fueron emblanquecidos como la nieve, alcanzamos perdón de pecados. Y la palabra de Dios dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hemos creído en el Señor, pero llegamos con nuestra carga de pecado y Él perdonó nuestros pecados. Porque nosotros creímos en Él, llegamos a Él porque sabemos que Él, como dice aquí, porque sí creemos que Jesús murió y resucitó. Nosotros creímos que Jesús, el Señor Jesucristo, murió por nuestros pecados, que nosotros tuvimos parte de culpa de lo que le pasó a Él en ese día, Él siendo el sustituto perfecto, y que resucitó. Y nosotros creímos en un Cristo vivo. Si no fuese, Él estuviera muerto, nosotros no fuésemos alcanzados salvación. Si nosotros llegamos y creímos en un Cristo vivo y obtuvimos salvación. Y tenemos nuestra esperanza de que Él vendrá y nos sacará de aquí. Pero aquí los tesalonicenses parece que tenían ciertas dudas sobre estas cosas. O sea, sobre el arrebatamiento, sobre la venida del Señor. Entonces, el apóstol Pablo los alentó, los exhortó. Entonces, habló sobre el arrebatamiento, que primero iban a ser resucitados los muertos en Cristo, todos los que están en la tumba. Y si el Señor venía en ese momento, decía que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procedemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces tenían estas dudas, y vemos que nosotros, los que somos salvos, tenemos esa esperanza, pero los que no son salvos no tienen esa esperanza. Pero muchos ya saben que se les acerca dos eventos. Tienen el evento de la muerte, y si viene el Señor, se pueden quedar. Y entonces el apóstol Pablo animó aquí por tanto, alentados los unos con los otros con esta palabra. Entonces, cuando suene la final trompeta, se toque la final trompeta, como canté este himno, y apunte el día eternal, los redimidos vamos a subir para estar con el Señor, como lo enseñó aquí el apóstol Pablo. Entonces vemos que él animó a los de Tesalónica, y estas escrituras también son para nosotros, y también, amigo, para usted, para que usted se dé cuenta que el arrebatamiento es un evento que puede ocurrir en cualquier momento. Yo me acuerdo que cuando yo no era salvo,
Ya yo empecé a creer en lo que decía la escritura. Es muy importante que usted vaya creyendo lo que dice la escritura, que es una verdad, que ojalá el Señor esté haciendo la obra en su corazón, que ya su conciencia esté despertada y el Espíritu Santo esté haciendo la obra. Yo una vez estaba durmiendo una noche y cayó un palo de agua demasiado fuerte y que estaba tronando y cayó un trueno que sonó muy fuerte y se empezaron a temblar las paredes, temblaron un poco las paredes, y esa noche yo me asusté mucho y pensé y dije, vino el Señor, y me angustié mucho de corazón y dije, me quedé, el Señor vino. Empecé a llamar llamé a un hermano, después llamé a otro y corroboré y dije, el Señor todavía no ha venido. Eso fue un poco de alivio en mi corazón y traté de urgirme más de buscar al Señor. Como dice en la escritura de Romanos, si palpando puedes hallar a Dios, hay que esforzarse para entrar por la puerta, porque si no te esfuerzas no vas a poder entrar por la puerta. Y un 6 de febrero del año 2011, no soportando más mi carga de pecado, llegué a Él. Es importante, amigo o amigo que no eres salvo, que no trates de agradar a Dios dejando cosas, y es bueno que trates de evitar el pecado y esto, pero sin salvación no te vas a poder justificar delante de Dios. Anda con tu carga de pecado tal como estás al Señor Jesucristo. Si ya has comprendido que estás perdido o estás perdida, llega a Él por la fe, porque vas a creer en un Cristo que vive, el único que puede perdonar pecado, porque el Padre le dio toda autoridad a Él. Entonces vemos aquí que todos los que somos salvos vamos a escuchar la final trompeta. Aquí el apóstol Pablo, el Señor ilustró un evento que había, que creo que lo leo en Éxodo. Habían toques de trompeta para que los israelitas fueran al encuentro con Dios en sus reuniones, en sus fiestas solemnes. Y aquí el Señor simboliza este troque de trompeta. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si nosotros estamos acostados durmiendo y el Señor viene, nosotros vamos a escuchar la voz del Señor y nos vamos a ir con Él. Pero tú, amigo o amiga que no eres salvo, no tienes esta esperanza. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo en su ministerio terrenal también. El apóstol Pablo aquí lo expresó a los tesalonicenses, pero el mismo Señor se lo dijo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto se lo dijo el Señor a los discípulos, y vemos que Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace estas obras. Cree que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera crees por las mismas obras. Dios manifestado en carne, como dice en la carta de Tesalonicenses, pero el Padre le dio autoridad al Señor Jesucristo. En el himno que canté dice que con fulgor apunta el día eterno. Si estos estaban hablando del arrebatamiento y del apóstol Pablo, el Señor dijo que se iba, el Señor se fue y Él volverá por nosotros. Todo lo que enseñó el Señor se cumplió y se está cumpliendo. Y vemos que el apóstol Pablo también le dice a los romanos, dicen en el libro de los Romanos, conociendo el tiempo, que la
ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El apóstol Pablo murió alrededor de 75 años. ¿Qué edad tendría él aquí que dijo esto? Ahora imagínense, nosotros estamos en el año 2024. ¿Cuánto más nosotros estamos cerca de este evento del arrebatamiento? Y entonces debemos de estar preparados siempre, esperando al Señor, porque esta salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Y entonces el apóstol Pablo recomendó: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. El amigo o amiga que no eres salvo, tienes que estar preparado para ese día, porque si el Señor viene hoy, te quedas y vas a pasar por los juicios de Dios que están en el libro de Apocalipsis. Todo está escrito y ya no vas a poder ser salvo, porque no va a estar la esposa aquí en la tierra. Cuando el Señor venga y llame a su esposa, se va la sal de esta tierra y el Espíritu Santo. La tierra va a quedar desolada bajo los juicios de Dios, porque no va a haber ningún verdadero creyente para poderte predicar. Se van a levantar, son falsos. Y por eso es urgente que tienes que tratar de creer, porque también está el otro evento, la muerte, que te puede alcanzar y tu alma iría al lugar de condenación eterna que se llama el infierno. Entonces también el apóstol Juan, que fue desterrado en la isla de Pasmo, habló sobre este evento en Apocalipsis 3:10. Se lo expresó a una de las 7 iglesias en el Apocalipsis. En Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Entonces vemos aquí el Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y después del capítulo 4 no se habla más del Espíritu Santo, porque ya el evento se va a cumplir. Todavía no se ha cumplido. Puede cumplirse en cualquier momento el evento del arrebatamiento. Poco tiempo queda ya. Date prisa a prepararte, amigo o amiga que no eres salvo. Tienes que creer en el Señor, obtener el perdón de tus pecados, porque si este evento ocurre, familiar de padres cristianos también, entonces serás arrebatado. Dicen que habían una hermana que estaba preparada, montada en un carro, porque iban en una conferencia bíblica, pero ella se quedaba dormida. Entonces se paraba tarde, entonces ella fue, agarró una silla y se montó en la camioneta que iba a ir hasta ese evento bíblico. Entonces, y se arropó con una sábana y estaba preparada, esperando que el hermano prendiera el carro e irse para su reunión bíblica, porque ella estaba muy emocionada para ir a ese evento. Así nosotros estamos emocionados en nuestros corazones esperando ese evento. Tenemos fallas aquí, pero nuestros corazones han sido limpiados por la preciosa sangre de Cristo, y el Señor Jesucristo también quiere limpiar tu corazón. Amigo o amiga que no eres salvo, recuérdate que el Señor viene pronto y que el arrebatamiento pudiera ocurrir en cualquier momento, o te pudiera alcanzar la muerte. El Señor Jesucristo hizo la obra de redención, fue por amor a tu alma, amigo o amiga que no eres salvo. Él quiso tomar el lugar de nosotros, porque ninguno de nosotros íbamos a satisfacer la demanda de la justicia de Dios por nuestros propios méritos, por ningún lado. O sea, estábamos condenados, no teníamos salida, porque por un solo pecado Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén, y por un solo pecado es suficiente para juzgar a un pobre pecador. Tenía que el Señor entregar su vida y él ser el sustituto, porque el Padre
solamente acepta al pecador en el Señor Jesucristo. Cuando somos ya los que somos salvos, el Padre nos ve en el Señor, porque aún un salvado todavía puede pecar, falta. Nuestros pecados fueron imputados, fueron pagados por el Señor Jesucristo. Él quiso entregar su vida por la de nosotros y por eso Él tuvo que ir hasta la cruz del Calvario, a donde con su sangre y con su vida pagó la deuda al Padre y el Padre quedó satisfecho. Y por eso es que Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Pero nosotros morimos y nuestros cuerpos van a las tumbas. Salvados por la gracia de Dios los que somos salvos, y el que no es salvo va su cuerpo a la tumba, a donde es sepultado, pero su alma baja al lugar del infierno. El único que te puede librar de ese lugar de condenación eterna es el Señor Jesucristo. Que el Señor te pueda ayudar. Él vive, acuérdate que Él vive. Si tú llegas a Él, Él te va a salvar, Él no te va a despreciar. Y vas a tener tu mismo seguridad en tu corazón. Y como dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva. Desde que yo fui salvo, tengo el gozo en mi corazón desde que creí en el Señor, y el Señor nos mantiene salvados. La salvación no se pierde. El Señor dijo: nadie las arrebatará de mi mano, y cada quien de los que somos salvos tenemos nuestra experiencia el día que creímos en el Señor y tenemos ese gozo en nuestros corazones. Que el Señor te pueda ayudar.